El 24 de marzo, cuando España llevaba 10 días cerrada a cal y canto por el decreto de estado de alarma por la pandemia del COVID-19, cuando ya acumulábamos 39.673 contagios, cuando teníamos 2.696 fallecidos, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, ya había implementado un protocolo para contar las muertes por este virus, aunque ellos tenían aquel día 582 fallecidos y 46.145 contagios. Bueno o malo, aquel sistema que anotaba como muertos por COVID-19 a todas aquellas personas a las que se le había diagnosticado, aunque no estuviese ese diagnóstico confirmado mediante una prueba clínica ni por una autopsia, es el que se ha seguido también en Italia, en Alemania y en otros países. Insisto en que no sé si es bueno o malo este método, es el que es, pero es que no hay otro estado en el mundo que haya variado tantas veces en el modo de contar las personas contagiadas y las personas muertas por esta enfermedad. El 14 de abril, la Organización Mundial de la Salud publicaba una actualización sobre la estrategia frente a la COVID-19. Y ahí puede leerse, en la página 11, que, abro comillas, es esencial disponer de datos precisos en tiempo real sobre las pruebas de los casos sospechosos, la naturaleza y el estado de aislamiento de todos los casos confirmados, el número de contactos por caso y la exhaustividad del rastreo y de la capacidad dinámica de los sistemas sanitarios. Cierro comillas. Más adelante, en la página 14, insiste en que, abro comillas, los datos de vigilancia mundial continuo, exhaustivo y verificado sobre la COVID-19 son cruciales para la respuesta a nivel mundial, nacional y local. Cierro comillas. Y un poco más abajo añade que, abro comillas, se establecen las responsabilidades legales de informar a la OMS acerca de ciertos acontecimientos de salud pública, cierro comillas, y lo hacen referencia a la pandemia. Quizá esta sea la razón que explique el motivo por el que el Estado español da una cifra aquí, cuando comparece el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y otra, las que transmite a la OMS para su estadística mundial. Quizá el miedo a esas responsabilidades legales o quizá la responsabilidad de hacer llegar datos correctos a este organismo, mientras que para consumo interno vale cualquier cosa, es lo que produce esa variación. Comprobar el descuadre, ya les digo que no es del todo sencillo, porque si busca en la web del Ministerio de Sanidad y encuentra situación COVID-19 España y pincha, pues te vas a encontrar que está sin actualizar desde el 21 de mayo. Si acudimos a los datos de las ruedas de prensa, por ejemplo la de ayer mismo, se informa de que hay 27.128 personas muertas desde el inicio de la pandemia. Pero ese mismo día, el dato que queda registrado en la OMS es de 29.858, lo que supone una diferencia de 2.730 muertos. En cuanto a los contagios sucede lo mismo. España comunicó a la OMS 240.304 mediante pruebas de laboratorio, pero en la rueda de prensa Simón dijo que los casos confirmados mediante PCR eran de 240.326, siendo los nuevos 294 en la estadística de la OMS y 219 los comunicados a la ciudadanía española en esa rueda de prensa. Como parece sensato, no voy a ser yo quien diga cómo hay que contar a los contagiados ni a los fallecidos, pero hombre, algo de eso deben saber quienes básicamente se dedican a contar, que son los estadísticos que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística, e incluso quienes viven gracias a los muertos, que de todo tiene que haber, como son los funerarios, y que detallan que prácticamente
hay el doble de fallecidos de lo que dice el Ministerio. Todo esto lo que viene a hacer es confirmar un hecho incontestable, que nos están mintiendo. Ahora bien, la razón por la que nos engañen no está clara, porque objetivamente las cosas van bien. Se han reducido los contagios, se han reducido las personas que hay en la UCI, se han reducido las muertes. Entonces, ¿por qué falsean los datos? Quizás sea puro politiqueo, porque con los datos de fallecidos por millón de habitantes, el dato real, España es el segundo país más afectado del mundo. Y con los que da el gobierno, pues es el sexto. Si ese es el motivo, es deleznable.